Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula Tres cosas que Dios quiere darte. Sin duda alguna, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es algo que no lo podríamos comparar con nada ni con nadie, puesto que va mucho más allá de lo que nosotros podemos conocer o ver. Pero es real. Es tan real que tú y yo precisamente existimos gracias a ese gran amor. Y a través de ese gran amor, a pesar de que normalmente somos infieles para con Él, hay cosas que ha prometido brindarnos para nuestro beneficio y nuestra bendición. Cosas que son necesarias para que nuestra estadía en este mundo, antes de llegar a su presencia y gozar de Él para la eternidad, pueda ser lo más placentera y llevadera, entendiendo en dónde estamos, que tampoco no somos de aquí y que tarde que temprano estaremos con Él en gloria. Así es que la primera cosa que Dios quiere darte son buenas noticias. Aquí en Hechos capítulo 17, por donde quiera que se presentaba el apóstol Pablo con Silas, podemos notar que la necesidad de buenas noticias, de buenas nuevas, era parte fundamental de la vida. La gente estaba tan necesitada de las noticias que el apóstol Pablo traía, que en verdad la gente creía. Y en cierta manera la elocuencia del apóstol Pablo pues ayudaba en gran manera, pero lo primordial fue la gente y su necesidad, que tenían de escuchar buenas noticias. El apóstol Pablo y Silas estaban dispuestos precisamente a compartir. Primero en Tesalónica, en donde fueron aceptados para poder escucharlos, y gente de corazón sincero pudo recibir aquellas buenas noticias que llevaba el apóstol Pablo, lo cual traía alivio al alma, tan solo el hecho de saber lo que el Señor había hecho por sus vidas, y ya era precisamente un motivo para aceptarlos sin réplica alguna. En los versos 3 y 4 nosotros podemos ver que dice la escritura, declarando, dice el apóstol Pablo, y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Pero tristemente no falta la persona llena de enojo, ira, rencor, que no están conforme con nada. Alborotaron a la gente de aquel lugar y a tal grado que persiguieron al apóstol Pablo y Silas y tuvieron que huir. Así es que llegaron a Berea, en donde las personas de igual manera estaban esperando. Y eran más nobles, dice la escritura, de espíritu, de corazón, porque al estarles hablando el apóstol Pablo, ellos procuraban revisar si lo que estaba anunciándoles el apóstol Pablo estaba en las escrituras. Y como eran buenas noticias, pues fueron bien recibidas por la gente. El verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres de distinción y no pocos hombres. Pero aquellos hombres celosos por la buena aceptación de las buenas noticias levantaron revuelto también en Berea, de tal manera que Pablo y Silas se tuvieron que separar para poder escapar de la persecución que estaban llevando a cabo los judíos en contra de ellos. Pero viene una pregunta de conciencia. ¿Cómo quién eres tú? ¿Como los de Tesalónica, que pueden recibir la escritura confiando en que les están diciendo la verdad? ¿O como los de Berea, que aun cuando les están diciendo la verdad no confían ni escudriñan las escrituras para ver que lo que le estén diciendo es verdadero? En un mundo que necesita desesperadamente buenas noticias, Dios se ha encargado de proporcionarlas y nos ha provisto a cada uno de nosotros con un mensaje de buenas nuevas. ¿Sabes cuáles son? Sí, es el Evangelio. Y precisamente la palabra evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. En el verso 3 dice, por eso decía el apóstol Pablo, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y que iba a resucitar, y que Jesús, a quien él anunciaba, dice, él es el Cristo. Por eso son buenas noticias, porque todo lo que necesitaba la humanidad, todo lo que ellos anhelaban, es precisamente, o lo que ellos necesitan tener, es a Cristo en su corazón. Todo se trata de Él y para Él.
Por eso, cada vez que damos testimonio y hablamos sobre nuestra fe, de cualquier otra cosa que pudiéramos tal vez hablar, cada vez que demos testimonio necesitamos hablar de esas buenas noticias que Dios trajo al mundo. Cada vez que nosotros compartamos, necesitamos exponer esa buena noticia. Que Cristo vino, que Cristo murió por la humanidad y que resucitó conforme a las Escrituras para dar peso a las promesas que Él nos ha regalado. Segunda cosa que el Señor quiere darte, su presencia. Una de las cosas que los escritores bíblicos nunca dejaron de hacer es precisamente mostrar las grandes maravillas y recordarnos lo que Dios hizo con su pueblo al sacarlo de Egipto con mano de poder. Es algo que Dios le encargó al pueblo, que ellos transmitieran y que repitieran cuán grande misericordia había tenido Dios para con ellos, a pesar de que habían sido infieles e incrédulos todo el camino. Dios permaneció fiel, mostrándoles cuánto los amaba, aun cuando el pueblo no lo alcanzaba a ver. El verso 11 del Salmo capítulo 78 podemos ver algo del salmista escribiendo y dice: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y este es un testimonio creíble de cómo Dios mantiene fiel sus promesas, se mantiene fiel a su palabra, que aun cuando el pueblo se había ganado el hecho de que Dios los olvidara y los dejara morir en el desierto por ingratos, por infieles, por incrédulos, Dios los llevó hasta la tierra que había jurado a sus padres que les daría, y los guió en todo momento. Dice ahí en el verso 14 del capítulo 78 de Salmos: les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Eso es lo que esperamos cada uno de nosotros, que podemos confiar plenamente en Él, poder tener su guía, poder tener su dirección, y todo esto sucederá precisamente gracias al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y ciertamente no deberíamos esperar menos. Por eso dice el apóstol Pablo, y lo establece, dice en Romanos capítulo 8, verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo te proveerá con toda la guía que necesites para ir por este mundo inundado de pecado. Y aún cuando el caminar en este mundo traiga pues tal vez sed de justicia a tu vida, así como el pueblo pudo darle, así como Dios pudo darle al pueblo agua a través de la peña, el Señor nos provee y nos promete que si nosotros nos acercamos a Él para nunca separarnos, nos dará de esa agua para no tener sed jamás. En Juan capítulo 14, verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Cristo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, dice, de agua que salte para vida eterna. Y la tercera cosa que Dios quiere darte son las necesidades materiales. Quiere proveer de aquello que necesitas materialmente. En esta parte de las Escrituras, en el primer libro de Reyes, capítulo 16 al 18, podemos ver la fe de una mujer, y en específico el capítulo 17, que no teniendo nada más que un poco de harina, un poco de aceite para hacer una comida para ella y para su hijo de un solo día y después morir, al ver al profeta, al varón de Dios, y al escuchar que le pedía, ella sintió la necesidad, sí, de hacer, pero también de ver por su hijo.
Pero pudo confiar en Elías cuando él le dijo que hiciera comida para él y después para ellos, porque Dios le daría lo que ella necesitaría: harina, aceite, y que nunca se iba a terminar. Y todo por haber obedecido la palabra del profeta con fe. Dice en los versos 12 al 14: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía, dice, 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para lo que comamos, dice, y luego nos dejamos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar y nos dijo que cuando tuviéramos necesidad, vayamos al Padre, quien sustentará nuestra necesidad. Por eso ahí en Mateo 6:11 él dijo: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Busca a Dios para que provea tu necesidad diaria. No te dará necesariamente todo lo que necesitas, pero ora para que te provea de todo lo que tú necesitas. Pero sobre todo, el Señor nos dejó la clave precisa: busca a Dios con todo tu corazón, y todo lo demás que vayas necesitando no tendrás que luchar por ello. Así como esta mujer, como esta viuda, ella no tuvo que hacer absolutamente nada, Dios lo proveyó. Y así es, Dios proveerá, Dios te lo otorgará sabiendo de que tienes necesidad, pero búscalo. Mateo 6:33 más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios proveerá. 3 cosas que Dios quiere darte y son para ti. Nunca lo dudes. Dios te bendiga.